Siento muy agradecido al Señor, hermanos, de poder estar aquí con ustedes en esta mañana, y no nos podemos ir nosotros sin antes expresar la gratitud de nuestro corazón a esta hermosa iglesia que a través de los años nos ha recibido, y los estudiantes nuestros que han venido estaban ansiosos porque, pues, como se había suspendido por la pandemia, no habían tenido la oportunidad de estar aquí, pero siempre creemos que es una muy buena experiencia para la formación de nuestros estudiantes, el ser expuestos y escuchar, ver, observar todas las dinámicas, no solamente de lo que se enseña, sino de la organización. Y no puedo pasar por alto, mis amados hermanos, y no expresar nuestro agradecimiento, nuestra gratitud a sus pastores. Gracias, hermana Yanina, gracias, hermano Gilberto, y gracias a cada uno de los hermanos y hermanas que nos han estado atendiendo en una manera extraordinaria. Qué bueno que no tuve que pedirle que me acompañara para darles un aplauso, porque eso atestigua que es la misma percepción que tenemos, y a nuestros estudiantes les decimos: la parte más importante que nosotros podemos siempre hacer es aprender a través de la experiencia, y por eso les traemos. Y qué gran colaboración y qué gran participación todos ustedes, amados hermanos, miembros de la iglesia Oreb, que han estado sirviéndonos, han dado testimonio e interesantes lecciones, porque en la formación ministerial uno de los requisitos bíblicos es que el siervo de Dios debe de ser hospedador. Y ustedes han dado la mejor de las cátedras. Gracias, hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor, hermanos, por la oportunidad que nos concede para compartir con ustedes. Me dijo nuestro hermano Gilberto: mire, como siempre me sucede, hermanos. Ya les había dicho, ¿verdad?, que mi computadora es una computadora bautista. Cuando quiere trabaja y cuando no, no. Ya respondió. Una vez un hermano se compadeció de mí y me regaló una tablet y casi no la uso. Pero es que mire, yo uso esta porque así hago publicidad y no tengo que pagar. Y todo el mundo entonces aquí está viendo. Pero siempre aprendemos, y aprendí del hermano Abraham, porque él traía su tablet que la puso así, y entonces lo que hizo fue ponerla así. Entonces lo que yo voy a hacer con mi tablet es que le voy a poner aquí el logotipo de Lazy, y ya voy a traer tablet. Así le hiciste, ¿verdad, Abraham? Bien, vamos a las cosas serias. Hermanos, es un privilegio poder compartir con ustedes, y reciban un afectuoso saludo de parte de la facultad, del cuerpo estudiantil del seminario Lacy. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque verdaderamente Él ha sido muy bondadoso con nosotros. Tiempo me faltaría para dar testimonio de todo lo que Dios ha estado haciendo entre su pueblo, y es para bendición de la iglesia, porque esa es la razón por la cual nosotros existimos: para ayudar, para asistir a la iglesia local a que cumpla con el llamado que Dios le ha hecho. Así es de que vamos a compartir. Agradezco muchísimo el espacio que se me ha dado, y quiero entonces abordar este tema de la teología sistemática y hablar precisamente sobre este asunto que nos habilita, nos capacita, nos empodera, nos ayuda. Es una herramienta muy positiva, muy útil para que nosotros podamos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia.
Este es el tema que se ha estado aquí abordando y lo voy a tratar desde el punto de la teología sistemática. Ustedes van a recibir después este folletito en la parte posterior. Aquí explica de qué se trata. Es un simposio internacional que vamos a tener sobre teología sistemática. Ya hicimos convenio con la Casa Bautista de Publicaciones y se va a hacer la reedición de la introducción de la teología sistemática del Dr. G.H. Lacey, y tendremos ese simposio internacional. Y mire, quiero decirle, no eche en saco roto esto. Después usted va a recibir en un momento este folleto. Aquí viene la explicación, las fechas y todo lo demás. Hay varias cosas que celebrar, pero al final viene aquí un código QR y si usted no lo pierde, usted va a McDonald's con este folleto y con 85 pesos le dan una hamburguesa. Usted lo presenta en la caja con 85 pesos y le aseguro que hasta se lo dan con papas fritas, ¿sí? Entonces, no, el código QR es para que usted se registre y esto va a ser solamente para los pastores, hermano, que vinieron aquí al Crece y que se registren. Es un preregistro, ya está abierta la plataforma y ustedes van a recibir, yo no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a comprometer que ustedes van a recibir un volumen de la teología sistemática del Dr. G.H. Lacey en la nueva edición. Es una conmemoración del 75 aniversario luctuoso. A ver cómo le hacemos, pero el Dios nuestro nunca nos ha hecho quedar mal. Regístrese, por favor. Bien. Estaré entonces haciendo referencia a esta herramienta, hermanos, porque vivimos en un mundo lleno de ideologías y paradigmas ajenos a la fe cristiana. Y mientras tanto, entonces, la iglesia se encuentra asediada en pleno campo de guerra. Y pareciera que ésta se encuentra atemorizada, agazapada. Mientras Dios nos recuerda que ese espíritu de cobardía no es el que se nos ha dado. Mientras la iglesia permanece asustada y en otras ocasiones inconsciente del fuego enemigo y el campo minado por doquier donde va caminando, estaba transitando inconscientemente la realidad del momento histórico que se está viviendo, y como sus siervos, es a nosotros a quien en primer lugar nos lo demandará. Entonces es bajo ese cuadro que la sociedad clama por respuestas sólidas, respuestas que estén arraigadas a la palabra de Dios. Pero si el atalaya diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Amordazados sin emitir pronunciamiento por una mala interpretación de lo que significa la autonomía de la iglesia local. Amados hermanos, no podemos cerrar los ojos como el avestruz ante la urgencia. Esta se manifiesta en la creciente presión para institucionalizar conductas contrarias a los principios divinos. La sociedad demanda, exige respuestas. Y la iglesia del Señor Jesucristo necesita entonces líderes equipados. Y este mundo anhela la bendición de nuestro Salvador. Y está en espera de ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y recae principalmente
sobre nosotros y en nadie más la responsabilidad sagrada de predicar el evangelio con claridad, con convicción y con pertinencia. En esta conferencia que he titulado entonces La importancia vital de la teología sistemática para la defensa de la fe, quiero invitarle a reflexionar en 3 aspectos a los que he identificado con 3 Ds. ¿Sabe por qué? Porque me dijo una vez un hermano que se llama David, que por eso Dios nos puso Davides, y que habemos muchos Davides, porque Dios necesita muchos Davides para vencer los muchos Goliats que se presentan. Quiero invitarle a que nunca se le olviden estas 3 Ds. La teología sistemática, importancia de la teología sistemática en la defensa de la fe. 3 Ds. La teología sistemática se convierte en una herramienta muy útil para ayudarnos a desentrañar, es la primera D, desentrañar el fundamento firme, para en segundo lugar defender efectivamente nuestra esperanza, y finalmente para hacer discernimiento profundo que nos ayudará en aplicar sabiamente la verdad de Dios en medio de la oscuridad reinante. Vamos entonces a la primera D. Quiero invitarle a que ahí en su celular o su tableta o su Biblia lea este versículo en el que nos vamos a apoyar. Voy a utilizar 3 pasajes. Este es el primero para la primera D. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, en esta hora que vamos a reflexionar en tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo nos guíe. Apodérate de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, y haz, Señor, que nosotros podamos abrir y discernir, abrir nuestros ojos, nuestros oídos y discernir tu voz y atesorar aquello que tú quieres que nosotros atesoremos y que vivamos. En Cristo Jesús. Amén. En el corazón mismo, mis amados hermanos, de nuestro llamado pastoral, nos encontramos con la imperante necesidad de desentrañar entonces el fundamento firme de nuestra fe y nunca, jamás olvidarlo. Ni mucho menos entonces dudar de él. Este fundamento no es una construcción humana. Usted tiene que estar consciente de eso y tiene que internalizarlo y tiene que estar convencido de que no es entonces un fundamento de construcción humana, ni una serie de ideas abstractas. Es la verdad revelada por Dios mismo, el Dios vivo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando entonces usted y yo predicamos y enseñamos, lo debemos hacer con convicción y entonces así entregar la palabra sagrada con la mente, pero acompañado del corazón. En este pasaje se destaca la esencia misma de la Escritura. Y allí podemos ver su papel vital en nuestra vida y en nuestro ministerio. Mis amados hermanos, en esta tarea de desentrañar el fundamento firme, encontramos 3 dimensiones cruciales de este pasaje inspirador. Primero, observamos en él que la inspiración divina impregna cada palabra de las Sagradas Escrituras. Luego, vamos a ver a profundidad el propósito formativo de la Biblia.
y luego comprendiendo cómo ella no solo informa nuestra mente, sino que transforma nuestro ser. Y vamos finalmente entonces a examinar la preparación integral que la verdad nos brinda, equipándonos para toda buena obra que el Señor ha dispuesto. Vayamos entonces, hermanos, a nuestro análisis juntos. La inspiración divina, toda la Escritura, toda, no es una parte, es toda. Y cuando Dios en su palabra dice toda, es que es toda. Y usted y yo tenemos que predicarla con convicción y sin atemorizarnos. Toda. La Escritura es inspirada por Dios. En la articulación misma de nuestra fe, amados hermanos, reconocemos entonces que cada palabra escrita en las Sagradas Escrituras lleva eso, el aliento mismo de nuestro Creador. Este es nuestro principal punto de partida. Entonces, como voceros de Dios, como predicadores del Evangelio, como siervos del Señor Jesucristo, si nosotros abrazamos esta convicción en nuestros corazones, no nos permitirá quedarnos callados y amordazados sin decir nada. No nos podemos poner el bozal, como ya se dijo. Gracias a Dios por los pastores y las iglesias que sí se manifiestan, que sí se pronuncian sin temor ante la situación social que se vive. Porque, amados hermanos, queridos consiervos, si nosotros callamos, se nos ha advertido ya que Él hará que las mismas piedras hablen. El Señor de la palabra nos ha enviado para que su palabra sea conocida en toda la tierra. Súbete sobre un monte alto, dijo el profeta, anunciadora de Sión. Levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí a nuestro Dios. En este punto, somos entonces, amados hermanos, convocados por el Espíritu Santo a la comprensión profunda de que nuestras creencias y enseñanzas encuentran su fundamento en la autoridad suprema de un Dios que ha hablado a través de su palabra. Es la revelación directa de Dios al corazón de los hombres, no simplemente un conjunto de relatos antiguos. Nos convertimos entonces en guardianes de esta revelación, guardando fielmente el depósito, como se le dijo a Timoteo, para que vayamos comprometidamente a proclamarlo con valentía y fidelidad en un mundo que está sediento por conocer la verdad de Dios. Que esta verdad nos impulse luego entonces a proclamar con intrepidez, a proclamar lo que tenemos que proclamar, el mensaje que se nos ha confiado en un mundo donde la oscuridad amenaza con apagar la luz que ilumina el camino. Nuestra convicción en la inspiración divina nos capacita entonces para levantar nuestras voces sin ningún temor, proclamando la verdad que transforma vidas y da esperanza a este mundo caído y necesitado. Porque finalmente, mis amados hermanos, esta palabra no es nuestra, es de Él. Porque no vamos por nosotros mismos, sino porque somos sus embajadores, con un mensaje que proclamar, que entregar, que dar. Súbete a lo alto. Encontramos además que esta revelación, que es de inspiración divina, tiene también un propósito formativo, útil, dice el texto.
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué es un propósito formativo? En la educación, entonces, amados hermanos, se refiere a la formación que entrega nuevas herramientas, nuevos conocimientos, conocimientos disciplinarios, pedagógicos, que van evolucionando con el tiempo y que requieren incorporación a las prácticas docentes para potenciar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje y abordar nuevos desafíos. No deje de acompañarnos en este simposio, le hará bien y le hará de mucho bien a su congregación y será de bendición para el reino de Dios. Es un propósito formativo. La utilidad de la Escritura, mis amados hermanos, va más allá de la mera información. ¿De qué nos sirve a nosotros conocer tantos conceptos? Trasciende, va más allá de la mera información. Se extiende hacia la formación integral de nuevas vidas y ministerios. Y esto es simplemente, escuche, discipulado. El que cree que la teología sistemática no es para el discipulado, pues está equivocado. Porque las verdades más profundas del Evangelio, el Señor Jesucristo se las compartió ¿a quién? A sus discípulos. Los discipuló. A sus discípulos. ¿Quiere tener un ministerio efectivo de discipulado? Tome en serio el escudriñamiento de la Escritura y de la palabra que se nos ha confiado. La utilidad de la Escritura entonces va mucho más allá de la mera información. Se extiende hacia la formación integral de nuestras vidas y ministerios. Esto es simplemente discipulado. La teología, eso es, ya se nos dijo ayer, es el tratado del estudio de Dios a través de la teología sistemática. Cada página, cada versículo lleva consigo el poder transformador de enseñar, redarguir, corregir y guiar en justicia. Desentrañar. Entonces, es este segundo aspecto. Implica reconocer que la verdad revelada no es estática, sino que es dinámica, es capaz de impactar y moldear nuestras vidas de manera que va más allá de nuestra comprensión humana y responde a la necesidad presente. Esta palabra es para este día. Esta palabra es para nuestro México. Esta palabra es pertinente para las dinámicas que estamos viviendo. Tenemos que desentrañarla. Porque como siervos de Dios estamos llamados a proclamar sin reservas la palabra que posee un valor inestimable. Cuando nos encontramos frente a la necesidad, amados hermanos, de denunciar lo incorrecto, debemos hacerlo con determinación, ya que es parte integral del proceso de corrección. Es útil para redarguir, para corregir. Y si nosotros que lo sabemos nos quedamos callados, la sal pierde su sabor y no sirve ya más para nada. Por favor, no se confunda, siervo de Dios. No permita usted ser engañado por el padre de la mentira. La denuncia de acciones ilícitas, incluso en el ambiente político, no constituye una incursión en la política, sino un acto necesario de corrección conforme a los propósitos divinos. La historia nos recuerda muy claramente, amados hermanos, que de los nacidos de mujeres no habrá otro mayor que Juan el Bautista. ¿Sabe por qué? Para algunos se metía en la política, que tienes que conversar, dialogar, reprender, redarguir a los gobernantes. Eso es allá, a tus ovejas en la iglesia.
tú no tienes nada que ver allá. Se paró valientemente y dijo: esto que tú estás haciendo no es lícito, va contra los principios y contra la ética de Dios. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Wow. Pobre Juan, ¿no? Y nosotros a veces decimos: si me paro como anunciadora de Sión y levanto y doy voces a lo alto, pobrecito de mí. De los nacidos de mujer, jamás habrá uno como él. No se confunda. El Señor Jesucristo dijo esa opinión de Juan. Y yo me pregunto, ¿cuál será la que tiene de nosotros en este tiempo? No olvidemos la responsabilidad sagrada que tenemos de levantar la voz y anunciar la verdad. ¿Dónde están los profetas de Dios hoy en día? Levanta la voz. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Levanta la voz, anunciadora de Sión. Pero eso tiene que ver con una preparación integral, porque dice que nos equipa para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando nos adentramos entonces, amados hermanos, en la verdad revelada, entendemos que estamos siendo equipados para el servicio efectivo en el reino de Dios. La iglesia no es el reino, usted tiene que entenderlo. La iglesia no es el reino. ¿Quiere repetirlo conmigo? La iglesia no es el reino. La iglesia es la agencia divina para la propagación del reino. Nosotros a veces, los siervos de Dios, queremos construir nuestro reino. Fuimos enviados a este mundo a establecer el reino de Dios, a penetrar la oscuridad con la luz del evangelio. Allá está nuestra tarea, allá afuera, donde la anunciadora de Sión debe levantar la voz fuertemente. La preparación integral que proviene de la Escritura no se limita a la adquisición de conocimiento teórico, sino que nos capacita para poner en práctica esa sabiduría en cada faceta de la vida. Como madre de familia, es allá, como madre de familia, en la dinámica de su hogar. Como padre, es allá, usted como abogado, es allá, no es aquí, es allá, donde debe ser luz en una manera integral, con esa profesión, con esa capacitación que Dios le dio, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Y qué hemos recibido nosotros? Si todo lo que nosotros tenemos de tu mano lo hemos recibido, esa profesión que Dios le ha dado, póngala al servicio de nuestro Dios. Allá, si usted es abogado, allá el reino tiene que crecer y tiene que extenderse. Y la palabra de Dios nos dice que juega un papel crucial para el extendimiento del reino de Dios. La preparación integral proviene de la Escritura. Entonces no se limita solamente al conocimiento teórico. Es allá en el campo. Es allá en el contexto donde Dios le ha puesto. Pero nosotros nos hemos encargado, amados hermanos, de hacer una dicotomía en la educación. ¿Cómo batallamos para que aquellos que son llamados al ministerio lleguen a nuestras instituciones de capacitación? Porque tienen unos padres preocupados
porque han visto, no en todos los casos, pero en una gran mayoría, la ingratitud de las iglesias al no tratar dignamente a los que trabajan entre ellos. Y los padres les dicen: te vas a morir de hambre, vete a estudiar primero una profesión. ¿Por qué tiene que irse a estudiar primero esto y después lo otro? Porque hemos hecho una dicotomía. Aquí el asunto es diferente. Dios en su palabra nos enseña otros conceptos y otros preceptos. Es una preparación integral, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Al desentrañar entonces ese tercer aspecto, abrazamos la realidad de que la teología sistemática no solo nos informa, sino que nos transforma en agentes efectivos para llevar a cabo las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros, dice la Escritura, anduviésemos en ellas. Esta sociedad necesita ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Sí, no deje de congregarse, pero es allá donde la luz resplandece en medio de las tinieblas. Esta sociedad está como está, mis amados hermanos, porque hemos hecho esa dicotomía. Entonces, al desentrañar este aspecto, la importancia vital de la teología sistemática en el ministerio pastoral, vamos a ver cómo esta segunda D nos ayuda. En el fragor de los desafíos contemporáneos, donde las ideologías de género y los paradigmas del relativismo han permeado nuestra sociedad, surge entonces, amados hermanos, la necesidad imperante de una defensa efectiva de nuestra fe. Este segundo punto entonces resuena en la exhortación del apóstol Pedro, quien nos insta a estar preparados para dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia. Y el texto dice, mis amados hermanos, porque la lucha contemporánea contra las ideologías de género y el relativismo demanda una preparación interna, profunda. Primero interna, la santificación de Dios en nuestros corazones. Y esa santificación de Dios en nuestros corazones implica no solo conocer la verdad, sino internalizarla de manera que nuestra identidad y nuestras convicciones estén arraigadas a la palabra de Dios. En medio de la confusión reinante, la pureza de corazón, escúchelo, la pureza de corazón se convierte en el arma más poderosa. Ahí empieza. Necesitamos entonces como pastores, necesitamos urgentemente como maestros el ejercitar nuestro oficio, establecer tiempo de reflexión y estudio personal y grupal sobre la cosmovisión bíblica en contraste con las ideologías contemporáneas. Eso es discipulado. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo le enseño al niño? Nos espantamos por lo que el gobierno quiere hacer con nuestros niños. ¿No le parece que debemos de hacerlo nosotros en nuestras iglesias? Tenemos que responder al desafío presente. Cuando el apóstol Pedro habla de estar preparado, está precisamente señalando la importancia de estar listos para dar razón de nuestra esperanza, para que su niño ahí en la escuela pueda. Entonces usted me va a poder entender que la teología sistemática no es para los que están acá arriba, no es para los pastores solamente, es desde el niño en su desarrollo, en donde usted pueda estar compartiendo tiempo, discipulándolo y reflexionando sobre estos asuntos apremiantes de nuestra contemporaneidad, para que pueda estar preparado para presentar defensa de la razón de nuestra esperanza, para que ese niño, cuando lo cuestionen y le pregunten en la escuela, no diga, pues es que mi papá dice.
O para que el miembro de la iglesia dice, pues es que el pastor dijo. Esto es para todos nosotros. La invitación es a que estemos preparados. Tenemos que desentrañar. Por eso, amado consiervo, es necesario organizar sesiones de capacitación y estudios centradas en la defensa de la fe en el contexto de los desafíos contemporáneos. Fomentar la participación activa y el intercambio de conocimientos para fortalecer la base teológica. Pero dice, con mansedumbre y reverencia. Amados hermanos, este es un llamado a prestar atención en cómo presentar defensa ante la actitud correcta, con una actitud correcta. En un mundo que se encuentra confundido por las múltiples voces, por la gran variedad de perspectivas. Ayer nos dijeron que ya se les está acabando el diccionario, el abecedario, ¿no? Empezaron LGTB, es múltiple. En un mundo confundido por múltiples voces y perspectivas, la manera en que nosotros presentemos entonces, amados hermanos, nuestra defensa es crucial, es fundamental, es crítica. Y dice, ¿de qué institución teológica graduaste? Si no graduó de ley, sí lo perdonamos. Pero no dice eso. Dice con toda mansedumbre y reverencia. ¿Cuánta falta nos hace? Voy en la lista, mero adelante. Aprender simplemente lo que el Señor Jesucristo dijo que debíamos aprender. Él no dijo, aprendan de mí que sé resucitar muertos. Venga, les voy a dar unas clasecitas de cómo sanar enfermos. Vamos a tener una campaña hoy y les voy a enseñar hasta cómo callar el viento. Les voy a enseñar. Cuánta falta nos hace aprender esa lección. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Voy en la lista de los reprobados. Lo necesito. ¿Sabe cuál es el mayor problema para nosotros? Que entre los mismos siervos de Dios no hemos aprendido eso. Pero estamos listos. Como me dijo en una ocasión el hermano Esteban Micena, tu gente, lo conocí en los Estados Unidos, un misionero paraguayo. He estado en las sesiones plenarias de la Convención Nacional de México. Oye, Tamés, tu gente te irá a matar. ¿Cuándo será el momento en que podamos aprender esa primera lección que es importante para poder ganar la batalla a esta sociedad, a este mundo? Tenemos mucho que aprender. Que Dios nos ayude. De otra manera, llegaremos a ser solamente eso: metal que resuena, címbalo que retiñe. Pedro dice que debemos de estar preparados para presentarlo. Infórmese, pero permita que el Espíritu Santo forme su corazón para que lo haga en la actitud correcta. Es un llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Es un llamado a ser guías en un mundo que busca desesperadamente el camino verdadero.
Y esta verdad nos desafía entonces a prepararnos para defender nuestra esperanza, no solo con argumentos sólidos, sino también con actitudes que reflejen la naturaleza misma de aquel en quien nosotros esperamos. Y mientras continuamos sobre la importancia vital de la teología sistemática en el ministerio pastoral, hemos hecho mención de la primera D. Me dijeron que tenía 1 hora y que me iban a avisar 30 minutos antes, ¿no? No se ve, hermana. Es que la luz me... Entonces, desentrañando el fundamento firme. Podemos entonces, mis amados hermanos, ver aquí. Y es de todos sabidos que nuestra fe se encuentra en un contexto donde las corrientes de filosofías y tradiciones humanas amenazan con desviar nuestra atención de la esencia misma de la verdad. Ya se hizo señalamiento en las conferencias previas que en ocasiones es por omisión y otras más es por desconocimiento. Siervo de Dios, en esta mañana quiero decirle en el nombre de Dios que no sea por ninguna de las dos. El texto para analizar se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Mirad, es un llamado, es una atención, es un llamado particular a usted y a mí, a cada discípulo del Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este punto, mis amados hermanos, nos empuja entonces a la necesidad imperante de desarrollar un discernimiento profundo para evitar engaños y mantenernos arraigados en la verdad eterna. Aquí es donde cada pastor, aquí es donde cada líder eclesiástico, aquí es donde cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo debiera de considerar seriamente la teología sistemática para poder hacer un ministerio verdaderamente efectivo de discipulado para el ejercicio cabal de su ministerio pastoral. Mirad, entonces es un llamado a ejercitar 5 centavos de humildad. 5 centavos, solamente 5 centavos de humildad, para poder entender que no lo sé todo, que necesito preparación continua, poder entender que un llamado serio al ministerio es un llamado constante a estar escudriñando constantemente las Escrituras, porque no lo hemos aprendido todo. Mire, yo aprendí muchas cosas esta semana. Y entre ellas ya le dije también, hasta la laptop de Abraham. Siempre aprende uno. Y nuestros estudiantes, yo estoy seguro que han atesorado las lecciones que esta iglesia nos ha dado respecto a la hospitalidad. Hay algo siempre que tenemos que aprender. Entonces hay una necesidad imperante, amados hermanos, de desarrollar también un discernimiento profundo para evitar ser engañados. Siempre tenemos algo que aprender. No menosprecie la escuela dominical. No menosprecie el estudio bíblico en el hogar. No menosprecie reunirse con los hermanos para estudiar la palabra de Dios. Porque como me dijo ayer un hermano, ¿no? Me invitaron a la escuela dominical y dije, no, hombre, si yo gradué desde hace mucho en la escuela dominical, ¿no? Yo voy a donde hay pura carne. Nos necesitamos unos a otros para aprender. Vaya, interactúe con los demás. Siempre habrá algo que puede aprender y siempre habrá algo que usted puede enseñar. Pero necesitamos humildad. 5 centavos para entender.
que no lo sabemos todo. Que debo recordar aquellas palabras de un gigante espiritual que dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Un día, anhelo ese día, porque ahorita solamente veo oscuramente como en un espejo, pero en aquel día, entonces sí, tendremos la revelación completa, majestuosa y maravillosa de nuestro Dios. Mientras tanto, vamos en el camino y somos solo eso, un grupo de gente necesitada y hambrienta cada vez más de ser nutrida por ese pan de vida eterna. Vamos en el proceso y debemos de estar alertas contra los engaños. Hay una advertencia contra las filosofías y huecas sutilezas. La Escritura nos advierte, mis amados hermanos, sobre ese peligro de ser cautivos a través de las filosofías y las tradiciones humanas. Y entonces es aquí que tenemos un desafío para los siervos de Dios. ¿Estamos equipados realmente para discernir las corrientes filosóficas y las tradiciones que amenazan? Me duele en el corazón. Me duele mucho cuando siervos de Dios se acercan a preguntarme, no porque me pregunten, me duele mucho el tipo de pregunta. Que si es lícito ayudar a los inmigrantes allá en la frontera, en el sur. Me preguntaron del sur, pero es también en el norte, que si es lícito. Le dije: ay, muchacho, me temo que tuviste un pésimo maestro de griego. Probablemente las clases de hebreo te pasaron de noche. ¿Qué pide Jehová de ti? Que no faltes a ninguna clase de escuela dominical. Que estés en todos los ensayos del coro. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, misericordia. Defíneme qué significa misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Porque esta es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Esta es, no hay otra. Esto no es asunto de denominaciones, esto es asunto de cristianismo. Visitar a los huérfanos, a los ancianos, ayudarles en sus tribulaciones y guardarse del mal. ¿Cree que tenemos todavía mucho trabajo que hacer? Necesitamos desentrañar las verdades de la palabra. Queridos pastores, consiervos en el ministerio, con profundo respeto lo digo. La tarea que enfrentamos como líderes del rebaño de Cristo va más allá de la mera predicación. Por supuesto que allí empieza, por supuesto que es básica, por supuesto que es crítica, por supuesto que es fundamental. Pero en un mundo saturado de ideas y filosofías que se contraponen a la verdad de Cristo, nos enfrentamos a un desafío crucial. Y la pregunta es esta: ¿estamos verdaderamente equipados para discernir y contrarrestar estas influencias que amenazan? Porque si usted escucha a un político decirle que no le dé ayuda,
es que Dios en su palabra dice que me debo sujetar a los gobernantes. Y si no lo hago, me estoy metiendo en política. Amados hermanos, esto es asunto de convicción. Esto es asunto de la fe. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Usted y yo tenemos la responsabilidad sagrada de hacer un discernimiento de la palabra de nuestro Dios, de las enseñanzas que están en la palabra de Dios. ¿Estamos verdaderamente equipados para discernir y contrarrestar entonces esas influencias? Porque necesitamos superar las artimañas del error para ser fortalecidos, para no ser llevados por doquier de todo viento de doctrina. En el Seminario Teológico Bautista, amados hermanos, Lacey, no solo abrazamos la importancia teórica de la teología sistemática, sino que también la llevamos a la práctica de manera deliberada. Creemos firmemente que la verdad de Dios no solo debe ser conocida, sino aplicada, allá, en el campo donde están los desafíos, aplicada en la práctica en una manera deliberada. Creemos firmemente que la verdad de Dios debe ser conocida, pero debe ser aplicada en situaciones cotidianas, y esta filosofía se refleja en nuestras prácticas educativas, aunque algunos de los estudiantes a veces todavía no lo alcanzan a comprender. Pero una de las maneras en que llevamos esto a cabo es a través de las prácticas profesionales de campo. Prácticas profesionales de campo. Una asignatura integral que permite a nuestros estudiantes experimentar la aplicación práctica de la verdad teológica en entornos del mundo real, desde congregaciones locales hasta contextos de misión. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de llevar lo aprendido en las aulas a situaciones concretas, enfrentándose así a los desafíos del ministerio actual. Además, fomentamos la rendición de cuentas entre los participantes en una asignatura semanal dedicada especialmente a la evaluación y al diálogo con mentores. Se fortalece la resistencia mutua contra las doctrinas engañosas. Este enfoque no solo se trata de adquirir conocimiento, sino de cultivar la habilidad de discernir y aplicar la verdad en un mundo que constantemente presenta desafíos a la cosmovisión cristiana. En el Seminario Lacey, no solo teóricamente, sino prácticamente estamos comprometidos con equipar a nuestros estudiantes. Esto no es comercial. Estoy compartiendo que tenemos una cosmovisión diferente, porque es tiempo de que la iglesia del Señor Jesucristo sea la iglesia. Levántate, anunciadora de Sión, da voces. Da voces. Queremos preparar esa generación para poder resistir a las corrientes engañosas presentes en nuestra sociedad. La teología sistemática se presenta como una herramienta entonces fundamental para mantenernos arraigados en la verdad de Cristo, evitando cualquier desviación que pueda socavar los fundamentos de nuestra fe. Como creo que debo de avanzar, la hermana está lista para ponerme 30 minutos. ¡Wow! ¿Faltó el 0? Entonces permítame ir, continuando con nuestro estudio. Nadie os engañe. Nadie os engañe. Por medio de esas filosofías. Esta última parte del versículo deja sin lugar a duda esa exhortación. Se necesita entonces un enfoque en Cristo. Estoy casi terminando. La teología sistemática, mis amados hermanos, es un guardián de la cosmocentricidad. Cosmocentricidad. La teología sistemática se convierte en eso.
y nos guía a través de este tumulto de tantas corrientes, de negras ideologías y abundantes conceptos, al mantener un enfoque sólido en Cristo. La teología sistemática se levanta poderosamente así, como columna. Como arquitecto sé para qué sirve una columna. Qué amable hermano, muchísimas gracias. Mire, en esta iglesia están preparados para toda buena obra. Como arquitecto sé para qué sirve una columna. ¿Para qué sirve, hermanos? Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Columna para sostener. Columna para levantar en alto. Columna para resistir los temblores y las sacudidas de la vida. Columna y baluarte de la verdad. La teología sistemática nos ayuda a entender eso. Mantener entonces un enfoque sólido en Cristo. Entonces esta disciplina teológica impide que seamos arrastrados por las corrientes de ideas erróneas. Cada doctrina, cada verdad que extraemos de la teología sistemática está intrínsecamente vinculada al señorío de Cristo. Esta conexión es esencial para evitar cualquier desviación que pudiera apartarnos de la esencia misma de nuestra fe y llevar nuestras ovejas por caminos peligrosos. A toda costa, nuestra fe debe ser cristocéntrica, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es en Él que en Él subsisten. Él es el alfa. Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. No lo dude. Él es el que sanó a los enfermos. Él es el que con el poder de su palabra cayó al viento. Él es el que resucitó a los muertos. Él es el que multiplicó los panes y los peces. Él es el que también dio pista a los ciegos. Él es. El Señor de los señores. Él es al que un día toda rodilla se doblará. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Levántate, anunciadora de Sión, da voces a lo alto. Se te ha encomendado una palabra, no la guardes, promúlgala a los cuatro vientos. Hay muchos Goliaths que hay que derribar. Y así tan pequeños como nosotros somos, atrevámonos a decir: tú vienes con palos y piedras, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Salgamos
al campo de batalla, porque esos incircuncisos tendrán que saber hoy que Jehová es Dios. Alcanzaron a aplaudir, ya puso final, no tenía que hacerlo, pero hermanos, le voy a pedir a nuestros estudiantes que nos ayuden por favor a repartir esto y no se vaya sin él, no lo tire, ya le dije guárdelo y con 85 pesos le van a dar una hamburguesa ahí en McDonald's. Los que se registren, los que se preregistren, nomás los que se preregistren de los que están aquí, porque después vamos a checar, no se la vaya a compartir allá al compadre que no vino y al hermano que dijo que no podía, que lo que fuera. No hay excusa ni pretexto, solamente los pastores que vinieron a Crece. Qué envidiosos somos, ¿verdad? Quisiéramos poder hacerlo con todos. Y si nos es posible, lo haremos. Mientras tanto, primeramente a los de la familia de la fe. Que Dios les bendiga.